precisamente de un exgobernante, de un expresidente como es Ollanta Humala, para conversar sobre estos temas. Ha hecho varias reflexiones hoy en una entrevista también en el diario El Comercio. Le damos las gracias, presidente Ollanta, por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va? A ver, usted ha dicho una cosa que a mí me gustaría que amplíe en el sentido siguiente. Es insostenible, ha señalado, la presencia de Guido Bellido. Y en las circunstancias en las que vemos es que no sabemos realmente si el presidente Castillo puede tomar una decisión de esa naturaleza o no, o es que finalmente están jugando en distintos niveles, tanto Castillo, Cerrón y Bellido. ¿Cómo ve usted la cosa? Buenas noches. Buenas noches. Dadas las circunstancias, creo que es insostenible, me ratifico, la presencia de Bellido en el gabinete, dado que lo que se está demostrando es que él es el que le pone la agenda al presidente, él es el que está conspirando, de acuerdo a los WhatsApp o chats que hemos estado viendo, estaría conspirando contra su propio gabinete. Nunca lo he visto, ¿no? Y yo le recomendé hace tiempo al presidente, lo hice públicamente, que los acuerdos deben ser, en Consejo de Ministros, deben ser por consenso, no por mayoría, no es el Congreso. Entonces lo que se nota acá es que tenemos a un premier que al parecer obedece más las consignas del partido oficialista y no del presidente. Que maneja además Cerrón, que maneja la bancada y en fin. Claro, entonces... Coloca la agenda. Entonces el presidente debe entender que el perfil de un presidente del Consejo de Ministros es una persona de mucha confianza hacia él, una persona que pueda servirle de vocero y escudero al presidente y no al revés, una persona que pueda establecer equilibrios en el Congreso de la República, una persona que pueda pues promover la política, la gran política o la política general de gobierno, pero hasta ahora no vemos esto, más bien vemos una persona que le malogra el viaje de la gira a Estados Unidos, ¿no? Sacando el tema del gas y planteándolo de una manera equivocada. Nosotros hemos renegociado el gas de... En tono de amenaza, o sea, es decir, claro, cada vez que plantea algo en la agenda es en tono de amenaza. Pero además también, con la experiencia de haber gobernado el país, nosotros renegociamos el gas de Camisea y logramos recuperar las reservas del lote 88 para el mercado interno y no para la exportación. Y entender que la problemática del gas en estos momentos es la masificación del gas natural más que el GLP, porque el GLP somos importadores. En cambio, en gas natural tenemos gas en buena cantidad, ¿no? O sea, lo que usted está diciendo es que además ni siquiera tienen el entendimiento del verdadero problema en el tema del gas de Camisea. Así es, lo que tiene que hacer para resolver este problema es retomar el proyecto del gasoducto surperuano, que no está manchado por corrupción, es por insolvencia de la empresa, que se detiene, pero hasta el presidente Kuczynski ofreció retomar y estamos pagando más de 100 millones de soles a la fecha, probablemente el doble, cuidando tubos. Si logramos continuar este proyecto, logramos retomar las troncales a toda la Macrosul, que se concursó en mi gobierno y se entregó a los ganadores, y las plantas de fraccionamiento de gas, hoy día podríamos tener GNV, gas natural vehicular para los vehículos en toda la Macrosur y gas natural para las amas de casa. Ahora, ¿por qué cree usted que el presidente Castillo no puede señalarle a Bellido que ya no va más en el gabinete? Es decir, ¿por qué lo sostiene? ¿Sí? Es desleal con él, juega en banda con Cerrón, le enmienda la plana, no le hace caso, es decir... Bueno, primero yo aclararía de que yo no soy oposición al gobierno, yo más bien quiero ayudar al presidente Castillo, que ha sido el presidente electo por el pueblo, y que de ese gabinete es la persona legítimamente elegida por el pueblo. El resto son designados por el presidente a dedo, y él tiene que responder sobre esos que ha designado, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, los congresistas, eso los designa el pueblo. Lo que haya designado el pueblo, ahí está. Pero él responde por el gabinete. Entonces, lo que yo veo acá es que el premier está disputando en la práctica el liderazgo del presidente. Entonces yo creo que el presidente no debe aceptar, ¿no?, a un premier que tiene una agenda que tal vez es una agenda primigenia, pero que no es la agenda de gobierno. Cuando el presidente, por ejemplo, dice que ellos no van a hacer una hoja de ruta, ¿no? Sí, además de alguna manera lo alude, a pesar de que, claro, digamos, ha conversado con usted un par de veces, ¿no? Bueno, yo le digo, qué bien
Qué bien, entonces lo evaluaremos de acá a 5 años o el tiempo que dure y veremos pues qué hizo sin hoja de ruta, ¿no? Pero lo que yo veo es que ya desde la segunda vuelta está cambiando muchos discursos, porque si él está hablando de esta manera, entonces tendría que retomar sus propuestas, por ejemplo, de entregar los yacimientos mineros, las concesiones mineras a los gobiernos regionales, ¿no? Pero creo que en la práctica el presidente es una persona bien intencionada, pero que está pecando de impericia frente al partido en el cual él es invitado, y frente a un premier que obviamente responde más al partido oficialista y no a él. Y probablemente la preocupación que él puede tener es que separar a Bellido es probablemente distanciarse o partir a la bancada oficialista que lo sostiene en el Congreso. ¿Cree usted que ese es el miedo de fondo, digamos, que tener una bancada reducida? Yo no diría que el presidente tiene miedo. Yo diría que el presidente está en esa disyuntiva, ¿no? Entonces el premier no se la pone fácil. En vez de colaborar lealmente con el presidente, está tratando en la práctica o bien de impedir que se salga de la agenda primigenia que planteó, sus propuestas primigenias, ¿no? O sea, el ideario. Claro, o bien, ¿no?, preparar una salida, cosa que si hoy día lo sacaran a Bellido diría pues que me han sacado porque yo levanté las banderas de la Asamblea Constituyente, yo levanté la renegociación del gas, ¿no?, y me están sacando por ser más consecuente, ¿no? Entonces, de ahí a que lo declaren traidor será pues un paso. Pero en el Perú no están pensando. No. Y ese es eso es la reflexión que yo le haría al presidente, ¿no?, que creo que acá hay un tema de simbolismos y hay un tema de fondo, de sustancia, y él todavía no sale del simbolismo, ¿no? Yo lo dije paradójicamente porque más se preocupa en cuidar su sombrero que su cuello, ¿no? Porque el simbolismo ya terminó. El simbolismo es cuando hay algo de sustancia. Por ejemplo, cuando yo llegué, yo fui presidente, yo dije, pues el Estado no tiene miedo al Sorochi, no llega al interior del país, no quiere cruzar Ticlio, o Labra de Málaga o de Porcuya. Muy bien, pero la sustancia fue que duplicamos la cobertura de agua y desagüe, de agua potable, acceso a agua potable, electrificación, telefonía en la zona altoandina. La longitudinal de la sierra le dio sustancia a esa metáfora o ese simbolismo. En este caso, estamos con símbolos nada más, pero no hay nada detrás, ¿no? ¿Lo de la segunda reforma agraria le parece también un simbolismo? Mira, ya con la experiencia de gobierno, si a mí me plantean eso, yo estoy de acuerdo. Hemos apostado al agro. En mi gobierno creamos el programa, nos preocupamos por el minifundio, no tanto por el latifundio de la costa, que también le dimos olmos, pero por el minifundio. Eso es donde el riego no es tecnificado, es por lluvia o estacional. Entonces creamos el Fondo Mi Riego con 1.000 millones de soles. Creamos FONI, el Fondo Nacional de Inclusión Económica, con aproximadamente 1.000 millones de soles. Carreteras, puentes, infraestructuras, ¿no? La red dorsal de fibra óptica que está todavía en avance, etcétera. Entonces le dimos sustento, ¿no? Pero acá lo que yo le preguntaría es, bueno, ¿cuánto va a costar esas políticas, esas propuestas que él está haciendo? Porque ya como presidente... Pero además tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Claro, ya como presidente, ya no puede estar simplemente dejándose engatusar por algún ministro, etcétera. Él tiene que preguntar claramente cuánto cuesta esto, porque estamos hablando de fondos públicos. ¿Lo has presupuestado? ¿Está en la propuesta que hemos enviado al Congreso o no está? ¿No? Así tiene que ser de claro y tajante para que los ministros sepan que él los va a comandar y que no los ministros lo van a manejar a su antojo. El presidente debe imponerse a todos los ministros, deben subordinarse todos los ministros. Pero para eso tiene que tener conocimiento y tiene que tener liderazgo. Claro, como decía Mao. ¿Y usted encuentra en el personaje de Pedro Castillo esas características? Mao decía que el que no estudia no tiene derecho a opinar ni a investigar, porque hace perder el tiempo. Entonces el presidente tiene que ahora darse la tarea de saber más que sus ministros. Tal vez no en la parte técnica, tal vez él no sepa cómo es la composición química de una bolsa de cemento, ni qué cosa es la carpeta asfáltica, cuántos centímetros hay, pero debe tener ideas claras, porque si no lo pasean, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente a 60 días de gobierno tiene todavía la oportunidad de coger bien su bastón de mando, y no me refiero al tema de las Fuerzas Armadas, sino políticamente hablando, y cuadrar al gabinete.
Debe participar en los consejos de ministros y él debe ser la voz cantante en el consejo de ministros. Él debe poner la línea donde todos los ministerios deben dirigirse, ¿no? Las políticas de Estado hoy día tienen que verse de manera integral, ¿no? Por ejemplo, en nuestro gobierno creamos el MIDIS y la política social dentro de los primeros 100 días de gobierno. Sí. Y los diferentes ministerios tuvieron que asumir programas sociales del MIDIS, pero el MIDIS los administraba. Correcto. Pero para, digamos, seguir ayudando al presidente Pedro Castillo, tiene que salir del gabinete señor Bellido, tiene que salir del gabinete señor Maraví. Bueno, si sale el presidente del Consejo de Ministros, obviamente hay un recambio de ministros y eso le dará la libertad al presidente de mejorar la calidad del gabinete. Yo creo que allá hay ministros valiosos de todas maneras, no todos tienen algún problema, ¿no? Lo importante acá es que los ministros no solamente se les debe evaluar por sus temas, en este caso, si tienen o no tienen sentencias, sino si tienen la característica que en estos momentos el Perú requiere. Y si no lo tiene, tiene que cambiarlo y ocupar otro cargo. Pero, ¿cuál debería tener, qué característica? La idoneidad para el cargo, porque obviamente, y lo he escuchado en más de una oportunidad, este señor no está sentenciado, son acusaciones sin fundamento, en fin, pero eso no tiene que ver con el cargo. O sea, hay varios ministros que no están a la altura del cargo. Bueno, así es, ¿no? Cuando uno postula al Congreso, entra con un promedio de 20.000, 15.000 votos, ¿no? Entonces uno puede ser representante de un sector productivo, un sector distinto, particular, pero tiene mayoría en su región y entra con 15.000 votos, ¿no? Y eso es lo que ha puesto su región. Por eso es que cuando el congresista juramenta pues por su tierra, por etcétera, ¿no? Pero cuando entra el ministro de Estado no está entrando con 15.000 votos, está representando un endose de la confianza del presidente que debe haber entrado con una amplia mayoría y que le da legitimidad en todo el país. Hay congresistas que probablemente no conocen otra región que la de ellos y la de sus vecinos, pero el ministro va a tener que trabajar políticas de Estado. Entonces, acá el tema es que el presidente debe esforzarse en escoger lo mejor. Y además debe tener una visión de país, no una visión sectorial, ¿no? Entonces esa es una reflexión que haría, ¿no? Ya el presidente dejó de ser líder sindical y es presidente del país. Entonces las designaciones que él haga, las acciones que él haga, siempre deben buscar unir al Perú, siempre debe buscar mejorar la calidad y que no sean cuestionables y que además le permitan trabajar, porque mira, ya han pasado 60 días y ¿qué de concreto tenemos de este gobierno? Estamos discutiendo Maraví, estamos discutiendo Bellido, estamos discutiendo estas cosas. Y estamos discutiendo la tensión que hay entre el Ejecutivo y el Congreso. ¿Cómo lograr una concertación con el Congreso? Es decir, ¿qué cosa debe hacer el gabinete y el propio presidente Castillo? No solamente recorrer el Jirón Junín e ir al otro lado, o regresar y recibir a los congresistas. O sea, ¿qué debe hacer? Bueno, primero hay cosas que no hizo, ¿no? En el momento que fue presidente electo ha tenido más de un mes para armar su gabinete, para amoblar el amoblamiento del gobierno, para definir la política general que va a llevar su gobierno, ¿no? Y para establecer una relación de equilibrio con las fuerzas del Congreso. Para eso el Ejecutivo tiene ministerios. Les cuento mi experiencia, ¿no? Yo para establecer un equilibrio que me permitiera avanzar en el país, tuvimos que hacer un acuerdo político, creo que fue con Perú Posible. Perú Posible, y tuve que darle 2 ministerios, o 3, ya no importaba, ¿no? Eso es lo que ha debido, esas tareas. Como no ha hecho esas tareas, pero hoy día estamos viendo esa agenda. Pero esa concesión la miran como traición, eventualmente. Ahora, se han juntado con Juntos por el Perú, ¿no? Pero Juntos por el Perú es lo mismo, ellos ya están, no digo que esté mal, son sus socios, ¿no? Está a la izquierda ahora. Pero tenían que ampliar el espectro político para representar al país, no al 19% más, no sé cuánto tuvo Juntos por el Perú, sino a una mayoría de más del 60% del país. Si hubieran hecho eso, hoy día el gobierno tendría la mesa directiva del Congreso, tendría la presidencia, la Comisión de Constitución, de Presupuesto, la educación que quiere el presidente. Pero lamentablemente no se hizo. Entonces, yo le cuento mi experiencia. En los primeros 100 días de gobierno ya habíamos aumentado el salario mínimo vital, habíamos creado el MIDIS, habíamos variado el presupuesto, la propuesta de presupuesto general de la República
para crear 5 programas, Pensión 65, Beca 18, el SAMU, entre otros. Habíamos nosotros ya dado la ley de la consulta previa, entonces ya habían obras. Acá no vemos eso, y eso se logró porque tienes que hacer un acuerdo político. El problema es que cuando eres presidente, usted tiene que fijarse en metas. Y esas metas involucran un camino, un procedimiento que es el arte de gobernar. Porque si uno es dogmático, cada vez que haya que tomar una decisión siempre tiene que pensar dogmáticamente, y eso no le permite hacerlo. Por ejemplo, yo digo, la llamada segunda reforma agraria, ¿es de izquierda o de derecha? ¿Qué categoría le pondría? ¿Usted qué le pondría? Yo digo... Déjese la respuesta porque vamos a ir a la pausa. Y ahí, en esa respuesta, porque además también quiero preguntarle a usted si se considera todavía un político de izquierda, porque los de izquierda le dicen traidor, ¿no? Que son los peores enemigos que usted tiene. Vamos a volver con eso. Muy bien, seguimos conversando con el expresidente Ollantumala, está aquí con nosotros en el estudio, y habíamos dejado una pregunta o una reflexión pendiente, porque parece que sus peores enemigos son los de la izquierda. Es más, los representantes de Perú Libre lo llaman a usted no solamente traidor, sino cada vez que pueden, dicen, no podemos humanizar el gobierno, ¿no? Y usted ha hecho una digresión ahí en una entrevista, habla de ollantizar en todo caso. Pero, ¿usted es un hombre de izquierda? ¿Sigue siendo un hombre de izquierda? Yo soy nacionalista, y el nacionalismo acá nos identifica más allá de izquierdas y derechas con los de abajo. Entonces, cuando me pregunta por la reforma educativa... Eso también es un simbolismo, ¿no? No es un simbolismo, porque en nuestro quinquenio sacamos 1,5 millones de peruanos de la pobreza, ¿no? Duplicamos la cobertura de agua potable en el ámbito rural. Creamos el programa Mi Riego, que benefició a miles de pequeños agricultores, la longitudinal de la Sierra, el FONIE, 30 programas sociales y el Ministerio de los Pobres, el MIDIS. Entonces, esto no es un eufemismo ni simbolismo, pero tiene contenido. Ideológicamente, ¿no? Es decir... Para poder entender, además, porque viene, como le digo, la crítica del lado donde podría tener algún tipo de coincidencia. Mientras la izquierda, a un gobernante, cuando yo era gobernante, mientras que la derecha me ataque por ser enemigo de las inversiones, cosa que fue falso, porque nuestro gobierno fue el boom de las inversiones. Solamente en minería se invirtieron en el país más de 40.000 millones de dólares, y mientras la izquierda me diga que me he pasado a la derecha, creo que estamos yendo bien, ¿no? Porque lo extraño sería que la derecha uno lo abrace o la izquierda uno lo abrace. Lo que hay que entender acá es que cuando uno gobierna, no gobierna ni para la izquierda ni para la derecha, gobierna para los de abajo. Yo ponía un ejemplo rápidamente, que es, el presidente es como el chofer de una combi, que es el Estado peruano, una combi destartalada, con una serie de problemas, y tiene que llegar al siguiente paradero en 5 años, esa es la meta. Entonces, en algunas calles está bloqueado, tiene que volar a la derecha, en otras a la izquierda. Lo importante es que llegue a cumplir las metas, al paradero. Y tiene que hacerlo bien, porque si va a velocidad, se puede caer gente en el camino, se marea la gente, etc. Entonces no se trata de acelerar un proceso, sino de hacerlo bien, con responsabilidad, pensando en el país, no pensando solamente en el 19%, en el 30%. Pero usted cambió, digamos, el polo rojo por el polo blanco, generó una hoja de ruta, y dentro del gobierno miró el tema con la perspectiva, digamos, de un gobernante. Es decir, tuvo que ser pragmático. Claro, el simbolismo, así como uno se puede poner un sombrero, en el caso nuestro fue el polo blanco, el polo rojo, pero más allá del simbolismo, si no tiene contenido, no sirve de nada. El contenido nuestro fue que creamos un ministerio, el MIDIS, 30 programas sociales, la longitudinal de la sierra, los grandes proyectos como la línea 2 del metro, el gasoducto, Talara, etcétera, etcétera. Pero además hicimos un modelo redistributivo, un crecimiento con inclusión social, sin dañar el marco macroeconómico del país. De tal manera que si usted ve en Latinoamérica, ¿qué experiencias tiene de modelos redistributivos que no hayan terminado en tragedias humanas, en crisis humanitarias, etcétera? Es el Perú. El Perú, nuestro gobierno se convirtió, ¿no?, en un país ejemplo en el mundo, de tal manera que, como le comentaba,
por primera vez el Perú es acreedor del Fondo Monetario Internacional. Antes éramos deudores. Acá se ha hecho, hemos liderado la COP20, la Asamblea Mundial de Gobernadores del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Sí. Acá ha venido como 4 o 5 veces el Secretario General de las Naciones Unidas. Acá han venido las personalidades, ¿no? El Perú, lo pusimos al Perú de esa manera y ganamos el diferendo de la Haya. Pero a 67 días del gobierno de Pedro Castillo nos han bajado la calificación de riesgo. Los inversionistas están con mucho miedo y en realidad el dólar se ha disparado y hay una situación económica, digamos, que solamente tiene signos de interrogación. Sí, y sobre todo lo peor es que es una crisis autogenerada por el gobierno, por un capricho de mantener a un dirigente del mismo sindicato del presidente y a un presidente del Congreso que lo para pechando al presidente, le dice que no debe tenerle miedo más que al pueblo, etcétera, etcétera. Así yo creo que es una situación incómoda para el presidente y lo bueno es que el presidente lo puede corregir. Yo creo que... ¿Cree que lo quiere corregir? Bueno, yo creo... Usted ha conversado 2 veces con el presidente Castillo. Una, él la llamó, ¿no es cierto? Sí. Y la siguiente usted lo llamó. Así es. Entonces, ¿cuál es su impresión? Básicamente ha sido una coyuntura en la cual se estaba analizando el tema de la segunda vuelta. Sí. El peligro de que el Jurado Nacional de Elecciones pudiera negarle lo que el pueblo le había otorgado. Básicamente ha sido en ese marco las conversaciones, pero no hemos hablado de gobierno, ¿no? Entonces yo creo que el presidente todavía tiene la oportunidad de hacer un buen gobierno, ¿no? Ha pasado 60 días, pero parece que hubiera pasado años, pero él puede resolver esta crisis y voltear esta página y retomar una buena relación y una agenda positiva e inteligente, lo que no se ve ahora, porque ahora estamos en una crisis en la cual, como usted dice, el dólar está en más de 4 soles, ¿no? El pollo está en más de 10 soles. Sí, claro. Entonces, la gente tiene otras necesidades que los líos entre el gobierno y el Ejecutivo. Ahora, el factor Cerrón, ¿cómo lo analiza usted? Bueno, lo que vemos pues es que el problema es que el presidente es un invitado de un partido, ¿no? Él no es fundador de un partido. ¿Y no se imaginaron nunca que podían ser gobierno en este momento? Probablemente, pero ahora el problema es una lucha de poder entre el partido de gobierno y el presidente. El partido de gobierno porque... O sea, el ideólogo y quien llegó a la presidencia. Sí, pero es que también va a haber un desgaste natural del gobierno, ¿no? Bueno, y aceleradamente, y eso porque ahorita... Claro, y eso va a afectar al partido de gobierno. Entonces, el partido de gobierno también está viendo cómo queda en este gobierno. Entonces, si el partido de gobierno presiente... O sea, ¿cómo tiene más vida política, dice usted? Claro, porque hay un desgaste, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a avalar ese desgaste? Pueden estar viendo como que es el Titanic y se va a llevar a todos los que se han subido al barco. Entonces, evidentemente hay una lucha de poderes ahí, ¿no? Ahora, yo creo que el presidente, por ejemplo, tiene operadores que podría traerlos. Por ejemplo, hay un grupo de embajadores que son muy buenos operadores y que están ahorita en el extranjero y podría traerlos, que son políticos. Tiene espacios para compartir el poder con otras fuerzas políticas que le podrían dar votos en el Congreso. ¿A quién se refiere cuando habla de embajadores, de traerlos y que puede generar ser operadores? Bueno, los que están ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos tienen experiencia, son operadores políticos. Hay un embajador ha sido candidato a la presidencia, el otro ha sido un excongresista. Hoy día el presidente, manteniéndole su puesto allá, podrían ayudarlo acá. O sea, el presidente ahorita necesita ¿quiere dejarse ayudar o no? Claro, lo que necesita el presidente ahorita son políticos con experiencia y que trabajen lealmente con él y no se aprovechen. Por eso yo decía a inicio de su gobierno, los primeros días, que uno de los peligros es la gente, el entorno. Esa gente que estuvo tocando la puerta. Usted también sufrió deslealtades, es decir, usted ha contado incluso que el mismo Salomón Lerner estaba haciendo una cosa distinta a la que usted había planteado como presidente. Entonces, tiene la experiencia. César Villanueva también. En el caso de nuestro gobierno, tomamos decisiones dolorosas porque también, habiendo gente valiosa de todas maneras, yo no podía permitir que hubieran 2 líneas políticas, ¿no? Y este problema reventó en conga, cuando por debajo de la mesa estaban haciendo otra cosa que de lo que se había acordado en Consejo de Ministros. Y acuérdense, en mi gobierno, todos los consejos de ministros los presidía yo ponía la introducción al tema y marcaba la línea. Y se aprobaban las cosas por consenso. Entonces, allí, por ejemplo, nosotros apoyamos las negociaciones que hacía el gobierno regional.
Lo que pasa es que el gobierno regional también tenía un ala extremista y cuando ya están a puertas de celebrar el acuerdo, se tiran para atrás y nos dejan al gobierno con las papas calientes. Descolocado. ¿No? Entonces, tuvimos que tomar decisiones dolorosas, pero necesarias para cumplir con un legado que hemos hecho nosotros con una serie de obras que las he señalado, reformas como la reforma educativa, la reforma de salud, del servicio civil, entre otras. En las revelaciones que hemos hecho en Punto Final la semana pasada, por ejemplo, porque no tenemos acceso, la prensa no tiene acceso, no le responde, no hay conferencia de prensa, no sabemos exactamente. Hemos visto lo que ha pasado en Consejo de Ministros porque se ha solicitado por transparencia la información y lo que vemos es que el presidente Castillo casi no interviene en los consejos de ministros. Yo le recomendaría al presidente Castillo que él es el que tiene que marcar la línea. Los ministros muchas veces ni se conocen, muchas veces hay temas interpersonales que tienen que salvarlos, ¿no? Y él es el que tiene, todos esperan que el presidente marque la línea, ¿no? Por eso yo, algo que observé fue en el juramento de algunos ministros, ¿no? Y eso lo dije públicamente. El presidente no puede estar en un plan de aceptar ministros que vienen a jurar por una cosa, jurar por otra cosa. Todos deben juramentar lealtad al presidente, porque el presidente es el que los ha colocado en ese cargo. Pero no. Uno que estaba señalando diferencias con el premier, otra que señalaba diferencias con sus últimos mensajes y quería el discurso anterior. Entonces, parece una asamblea de izquierda, usted misma ha dicho, es decir, con facciones dentro del gabinete. Una comisión ampliada, ¿no? Una comisión ampliada. Entonces, claro, y ahora vemos como, por ejemplo, en el caso de la votación o el acuerdo que han desmentido algunos y otros han aseverado que ha habido sobre qué hacer con el cadáver de Abimael Guzmán, ¿no? Que ha habido votación o sea, ha habido mayoría, sí, no ha habido consenso. No ha habido consenso. Entonces, una muestra del funcionamiento de ese gabinete es que Abimael Guzmán ha estado en el congelador de la morgue como 2 semanas. O sea, no había una previsión, no había una decisión, había más bien patearle la pelota al Ministerio Público, al Ministerio Público al Congreso, viceversa, etcétera. O sea, eso demuestra cómo se están manejando las decisiones y eso me preocupa. Ahora, permanentemente y sistemáticamente, es decir, tanto Bellido, eventualmente también Maraví y otros representantes del gabinete, por ejemplo, lo último que ha dicho Bellido en Quechua, y vuelve a arremeter contra la prensa, responsabiliza a la prensa nacional, hace la distinción entre la prensa regional y la prensa nacional, que es prensa mentirosa, es decir, y todo lo que se ha revelado es parte de la información. Usted tampoco ha tenido una relación, digamos, muy cordial con la prensa, pero finalmente era parte del juego de la democracia. O sea, ¿cuál es su sensación en este sentido? ¿Están buscando culpables ante la inacción y ante digamos, la poca idoneidad para manejar las situaciones de país? Son acciones reactivas, ¿no? Que esto poco a poco se tiene que ir solucionando porque va a haber un momento que van a necesitar a la prensa para promocionar las medidas que ellos quieren tomar, ¿no? No bastará el Canal 7 solamente para promocionar las acciones que tienen que tomar, ¿no? Y allí se darán cuenta que sí necesitan comunicar. Creo que debieran hacer como nosotros hacíamos, después de cada Consejo de Ministros bajaba el Premier, bajaban los ministros que tenían relevancia en el Consejo, los acuerdos, y explicaban a la prensa, y ahí se veían otros temas adicionales, porque obviamente la prensa no solamente iba por el tema del Consejo de Ministros, sí, sino claro, por temas de coyuntura. Lógico. Claro, tema de coyuntura, y eso, eso es natural, y eso va a tener que hacer porque va a tener, como digo, que promocionar las cosas, ¿no? ¿Usted cree que el presidente Castillo termine su mandato? Yo espero que termine su mandato. Lo que yo veo es que en estas condiciones es inminente que no lo haga, pero yo creo que él puede corregir muchas cosas, ¿no? Y yo volvería al tema de el simbolismo y el contenido, ¿no? Usted me hizo una pregunta que tal vez no fui claro, es si soy de izquierda, derecha, ¿no? Y yo le dije, soy de los de abajo. Usted me dijo, ese es simbolismo. No es simbolismo. Nosotros podemos decirlo, pensión 65, cuna más. Eso es de izquierda, derecha. No es ni de izquierda ni de derecha, es de abajo. Y esa es la parte que no se ha entendido. Internacionalmente somos de izquierda, pertenecemos a la izquierda internacional. Pero creo que el nacionalismo que aplicamos es un nacionalismo inteligente, ¿no? Y no es una interpretación primitiva,
no es una interpretación dogmática, y creo que la izquierda también tiene que aprender de esto. No es en vano que en Latinoamérica, en toda la historia, recién ahora está llegando un gobierno de izquierda, mientras que en otros países la izquierda ha sido institucionalizando como un actor político relevante. Usted ha dicho que la izquierda es inmadura. Claro. Eso es lo que nos está demostrando esta situación. O sea, califique ahorita el gobierno. Ya van pasando 60 días. ¿Qué ha hecho el gobierno? Dígame. Yo le puedo decir lo que hicimos nosotros, como le estaba explicando. Creamos 5 programas sociales, modificamos el presupuesto 28% a 37% el presupuesto social. Yo le pregunto, ¿no? Ustedes están más informados que yo. Lo que veo es básicamente la caracterización ahorita es líos. Y líos por algún capricho, ¿no? Temas de contradicciones entre el propio gabinete y además un premier que los mismos WhatsApp, su correspondencia que tiene, es inaceptable cómo se expresa sobre las mujeres. Sí. ¿No? Eso lo descalifica, así como lo descalificó al candidato, al premierato anterior a él, por un tema también de paternidad. A solamente esas declaraciones no son aceptables para un primer ministro, ¿no? Está bien para congresista, bueno, lo ha elegido el pueblo así. Última pregunta, su situación judicial. Bueno, estamos nosotros enfrentando todo. El tema acá es que se nos pretende imputar un delito que nosotros hemos rechazado, pero que además en esa época no constituía delito, que es el financiamiento ilegal de campañas. Eso recién se ha hecho en el 2019 y sin embargo nos tratan abusivamente, ¿no? Y nosotros estamos enfrentando todo, pero con nosotros el Ministerio Público se ha ensañado y el Poder Judicial y nos han aplicado todas las medidas y aquí estamos dando la cara. ¿Tiene miedo de volver a la cárcel? No, ninguno. Hemos pasado nosotros momentos muy duros. He estado en la zona de emergencia, en la Cordillera del Cóndor, he estado en las 3 zonas de emergencia. O sea, estoy acostumbrado a pasar momentos difíciles. ¿Su esposa está bien? Está bien, está trabajando. Tú ya sabes que está trabajando en Bakery. La próxima, no solo la llames para preguntar por mí, sino una torta. Claro que sí, claro que sí. Bakery 180. Bueno, vamos a ver. Dicen que este año empieza el proceso judicial, el juicio. Usted nos señala que probablemente no, pero vamos a ver. No lo sé. Enfrentaremos cuando venga. Muy bien, muchas gracias al expresidente Ollanta Humala por estar nosotros en Punto Final y vamos a hablar